Vamos a hablar a continuación sobre la inflación que se ha dado en muchos alimentos, en parte propiciada por la sequía. Y le agradezco mucho a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que nuevamente se encuentre en el programa para hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte. Buenos días, Pascal, con el gusto de estar en tu programa. Bueno, ¿qué es lo más relevante, tú que conoces muy bien toda esta información, que está ocurriendo en el tema de los alimentos y sus precios en el país? Mira, Pascal, lo que hemos observado principalmente en lo que fueron los datos a la segunda quincena de mayo es un crecimiento en la inflación, principalmente en no subyacente en frutas y hortalizas, donde la inflación alcanzó más del 18%, un poquito por debajo de la quincena pasada, y esto se deriva a que varios productos han tenido problemas por la sequía, por estacionalidad y por temporalidad, que ha habido aumentos muy significativos, como en el caso que ha estado saliendo en los medios, que ha sido el cilantro, que ha subido en un 300, 400%, derivado a que en Puebla, que es el produce más del 45%, tuvo sequía y luego una granizada que dañó la producción y eso hizo que se subiera. Pero adicional a esto es que los márgenes que existen de comercialización son amplios. Para darte una idea, actualmente se le paga al productor del estado de Puebla a 12.50 el kilo de cilantro y se vende en 145 pesos, más del 1000%. Pero también tenemos el caso del pepino. El caso del pepino que se vendía el año pasado en 17.90, hoy está en 36 pesos, un incremento del 100%. Y el tomate verde, que estaba en 21.90, hoy está en 40.20, ha subido el 83%. O el caso también del chile poblano, que estaba en 54.90 y subió a 86 pesos, que es un incremento del 57%. Y esto se deriva de estos aumentos y que tengamos esta inflación de los productos de frutas y hortalizas a la segunda quincena de mayo y que todavía los estamos viendo en lo que es esta primera quincena Ujú. de junio. ¿El 18% de aumento es en alimentos que integran la canasta básica o es más amplio? Es el de frutas y hortalizas, Ajá. que es el no subyacente. En el caso del pecuario, que tiene que ver con las proteínas, no llega ni al 1% de aumento. Y lo que tiene que ver con alimentos como es la tortilla, el pan, ahí está por debajo de la inflación, que es el 4.21%, que la realidad ahí se debe a que los precios de los granos han venido disminuyendo por el tema de que hay una gran producción a nivel mundial y eso pues no ha impactado los precios al consumidor, tortilla, pan, Ujú. aceites. A pesar de que estamos importando como nunca en la historia, ¿verdad? El caso del Así maíz. es, pero con precios bajos hasta la primer quincena de junio. Sí. Ahora ya con la inflación, con el tema de la devaluación del tipo de cambio, seguramente tendremos algunos ajustes porque los precios van a aumentar en la importación y va a tener algún efecto que en el tema Ah, de granos, alimentos, no lo vemos de inmediato, pero ya estamos viendo en algunas proteínas que las importaciones empiezan a bajar derivado a que pierden ujú. competitividad, que eso favorece a la producción interna del país. Es importante lo que dices porque, bueno, pues digo, siempre se pone mucho acento en el tipo de cambio, que para mí, pues, es simplemente un precio, pero en el caso de un país que está importando muchos alimentos, pues una depreciación de 10%, pues le van a salir más caros, ¿no? Así es, y pierden competitividad ellos, pero eso favorece nuestras exportaciones, Sí. que ya por sí el sector exportador se estaba viendo afectado por el tema del tipo de cambio, que cuando empezó este gobierno estaba a 20 pesos, 21 pesos, y hoy que estuvo a 16.50, perdimos competitividad. Sí. Pero por otro lado tiene otro efecto, como muchos los precios de los granos de las cosechas nacionales están basados en dólares y al mercado internacional, veíamos que antes de las elecciones el precio del maíz en Sinaloa estaba en 4.300 pesos, hoy está a 4.900. Favorece al productor
claro, encarece el precio posiblemente en la cadena, pero está todavía por debajo del año pasado. Ya. Bueno, ¿qué trayectoria podrían seguir los precios de algunos de los productos que has mencionado? ¿Es simplemente una cuestión temporal, de sequías, granizadas, o estamos viendo pues una inflación en estos productos de mayor plazo? No, lo vemos también estacional, caso aguacate. Para darte una idea, Pascal, ha venido subiendo el aguacate. Todavía hoy me reportan incrementos en el aguacate, pero es porque ya acabó la cosecha, la estacionalidad. Ya hay un incremento del 7%. Ya vemos aguacates que costaban hace 2 meses 45, 50, ahí está en 80 pesos el kilo. Ujú, El caso del chayote, ya vemos incrementos también, o en el caso del brócoli, pero también vemos algunas caídas en el tema de uva, temas de cebolla, temas de limón, donde esos han venido a la baja. Entonces ujú. tenemos unos que suben y otros precios que bajan, pero en lo que es temas de tortilla y proteína, no vemos incrementos en la canasta básica. Ya. Y estos, el que algunos productos suban y otros bajen, ¿tiene que ver con las regiones donde se producen principalmente? Así es, principalmente el caso del chayote, 80% es Veracruz, que se ha visto afectada por temas de sequía Ajá. y pues la realidad pues ha subido en forma importante, o el caso del cilantro. Entonces también ahorita ya empiezan a llegar las lluvias, esperemos que lleguen, ya llegaron al sureste, ya hay unas lluvias en el norte de Chihuahua que ya empiezan a caer y eso puede ayudar a las presas. Esperemos que se venga ya el tema de la niña y se empieza a mejorar el tema de lluvias, Ujú. que mucho lo necesita el sector agropecuario. Coméntanos eso, porque lo he leído. ¿Cuándo está estimado de acuerdo con los productores agrícolas que tú consultas mucho, cuándo está estimado que comience a llover en zonas de producción? Bueno, ya estamos viendo para jueves y viernes en el caso de Durango, Zacatecas y Chihuahua, que son zonas fronteras, que empieza a llover. Vamos a ver en qué cantidad, ya está lloviendo un poco, ya viene a ayudar. En el caso del Bajío también. Y en el caso del sureste, en zonas de Chiapas, Oaxaca, pues ya está cayendo fuerte el agua y eso pues viene ya a beneficiar. Las épocas de lluvia fuerte es junio, julio, agosto y septiembre, Sí. que esperemos que mejore el temporal y el problema tan intenso que tenemos de sequía en más del 81% de los municipios en todo el territorio nacional. Ujú. Oye, en algunos momentos de este periodo de gobierno que está concluyendo, lo hemos platicado contigo, pues un factor de inflación ha sido el crimen organizado. ¿Hay algo de esto que se vea en este momento? Bueno, hasta ahorita no, porque ya creo que ya se volvió normal, desgraciadamente, el pago de derecho de piso y todo. Entonces, Sí. la realidad ya está indexado como un impuesto que hemos comentado contigo. Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a esta situación Ah, o sea, porque afecta a ya la lo normalizamos. productora, ¿ya? Zona productora, transporte, zonas de distribución en los locales, pues siguen cobrando derecho de piso Ujú. y es una queja generalizada, pero que poco es tomada en cuenta, ¿no? Bueno, en cuanto a nuestras importaciones de maíz, por ejemplo, nos dices quizá veamos un incremento por la depreciación del peso frente al dólar, pero en cuanto a montos, ¿seguirán aumentando las importaciones de maíz? Sí, Pascal, al mes de mayo ya llevamos importadas 10.4 millones de toneladas, 27% más, derivado a que la producción de maíz este año va a ser de las más bajas de los 10 años. Vamos a pasar de 27.3 millones a 24.5 millones de toneladas y estamos previendo que a finales del año lleguemos a importar 22, 23 millones de toneladas en volumen. En valor hemos visto una caída porque han caído los precios de futuro Ujú. en alrededor de un 15%. Pero también vemos incrementos en las importaciones de trigo, de arroz, y no se diga frijol, donde se han incrementado las importaciones 170%, ya que el año pasado tuvimos de las peores cosechas de la historia, y ojalá llueva. Si no llueve bien en la zona centro-norte, vamos a tener un segundo año
Ujú. de baja producción e incremento en importaciones de este producto súper básico. Oye, ¿cómo podemos explicar si en el mundo hay una sobreabundancia de maíz, que en nuestro país estemos pues precisamente en el lado contrario? Bueno, desgraciadamente nos tocó un tema de sequía excepcional. Desde 1985 no teníamos este bajo nivel de lluvias, Ajá. pero también esto en otros países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, el tema les ha caído bien, ha mejorado el tema de lluvias, ha bajado su sequía, pero también ellos están usando la biotecnología. Ujú. Biotecnología que en México no podemos utilizar por un tema de ideología. Eh, y ya, no, ya también hay otras variedades que pueden estarse viendo que ya no son maíces genéticamente modificados, sino es biotecnología. La realidad, nuestro campo requiere una renovación en investigación, en tecnología, pero mientras no le apostemos a esto y solamente a programas asistenciales, Ujú. pues seguiremos teniendo una baja productividad en el campo mexicano y principalmente en granos y Ujú. oleaginosas. Tenemos que apostarle a la innovación y a la tecnología. Oye, y por cierto, ¿ves algún cambio en el próximo gobierno que se ha presentado a sí mismo como el segundo piso del gobierno actual en materia de uso de biotecnología o no hay nada en ese sentido? Bueno, ellos han señalado muy claramente que no van a permitir los maíces genéticamente modificados, que es biotecnología, pero creo que hay que presionar en ese tema. Ellos en su diagnóstico de presidenta electa han señalado que le fallaron al país en la autosuficiencia alimentaria y al presidente y aumentaron las importaciones, pero ellos hoy hacen la declaración del que es posible secretario de Agricultura de que siguen con sus programas de bienestar, Ujú. que le van a meter al financiamiento y a los temas del agua, pero pues el tema es que los programas de bienestar no han dado los resultados porque han sido no productivos, sino más bien entregas de recursos. Y en el tema que ellos quieren meterle duro al financiamiento, a bienes públicos y a la cuestión del agua, la realidad lo vemos difícil, ya que el próximo año vamos a tener un presupuesto menor derivado al déficit que traemos presupuestal. Ya, Julio Verdegués, quien se menciona para Agricultura, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, y él es... Es una persona conocedora, con experiencia. sí. Esperemos puedan mejorar las condiciones de presupuesto y de programas y de bienes públicos al campo mexicano. Bueno, pues muy bien, Juan Carlos, te agradezco mucho, como siempre, que nos tomes la llamada, muy amable. Gracias, Pascal. Buenos días. Gracias, Juan Carlos Anayas, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.